Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la iglesia y al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Romanos, capítulo 10, verso 11 hasta el verso 21. Romanos, capítulo 10, verso 11 hasta el verso 21. Leamos juntos. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a lo que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia aquí con nosotros. Abre nuestros hijos, nuestros corazones y oídos para que podamos escuchar tu voz esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La escritura de hoy comienza con una invitación de Pablo para que crean en el Señor y para que invoquen el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué eso es necesario, esta invitación? La Biblia nos dice para que no sean avergonzados, sino salvos. El verso 11, no será avergonzado. 13, será salvo. Ahora, ¿qué significa eso? A no ser avergonzados. No sé tú, pero lo primero que me viene a la mente es lo que le pasó a Adán y Eva en Génesis capítulo 3. En el verso 7 nos dice esto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fruto que Dios les prohibió comer, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso es que les daban vergüenza. Es por eso cosieron hojas de higuera para cubrirse. Eso tiene que significar algo más que tener vergüenza de su desnudez física, porque estaban desnudos antes y no se sentían avergonzados. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cambió? Debe ser esto porque es lo único que cambió. Que ellos desobedecieron a Dios y pecaron contra Él. Ahora, ¿qué pasó cuando pecaron? Lo primero que pasó cuando pecaron, ¿qué fue? Se sintieron avergonzados y se cubrieron sus pecados. Para ser más exacto,
Ellos trataron de cubrir su vergüenza del pecado, pero no lo podían hacerlo solo. Sus pecados no eran algo que podían cubrirlo con hojas. Es por eso Dios hace lo que hace. Vemos el capítulo 3, verso 21 de Génesis. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo que Dios hizo aquí en Génesis 3 simboliza cómo Él iba a perdonar nuestros pecados y cubrir nuestra vergüenza por medio de Jesucristo. No podemos hacerlo solo. Solo Él, Dios, puede hacerlo. Jesús habla sobre eso en el Nuevo Testamento. Vemos el Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo para perdonarnos de nuestros pecados y cubrir nuestra vergüenza? Él murió en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados y cubrir la vergüenza. Y resucitó para darnos la vida eterna en el cielo. Así Pablo les extiende esta invitación de Dios para que no sean avergonzados de sus pecados, sino que sus pecados sean perdonados y que sean salvos e ir al cielo. Y esta invitación es una generosa invitación. No es exclusiva solo para algunos, sino para todas las personas. Y para asegurarse de que sepan que ellos están invitados, repite esta palabra clave en los primeros 3 versos. Esa palabra clave es todos. El verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12, el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que todas las personas fueron invitadas. Invitadas a no ser avergonzados, sino salvos. Ahora, ¿qué deben hacer para aceptar esta invitación? ¿Qué les pidió Dios que hagan para ser salvos? Leamos el verso 13 una vez más. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que invoque el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3. Allí vemos los israelitas clamando a Dios porque sufrieron mucho, como era muy difícil vivir como esclavos en Egipto. Entonces Dios le envía a Moisés para liberarlos de Egipto. Es por eso Moisés pregunta a Dios, ¿qué les respondo si la gente me pregunta? ¿Cuál es el nombre de Dios que te manda a nosotros? A esa pregunta respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. La palabra yo soy en hebreo es Yahweh. Creo que estamos más familiarizados con esta palabra latina, es Jehová. Y en nuestra Biblia fue traducida en el Nuevo Testamento, Señor. Así que invocar el nombre del Señor se refiere a pedir a Dios por su ayuda para que puedan ser salvos. Porque, una vez más, no pueden salvarse a sí mismos. Para los israelitas en Egipto, en Éxodo capítulo 3, era la salvación de la esclavitud en Egipto, y para nosotros es la salvación de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo respondió Dios a este grito de ayuda? Les dio la solución. El verso 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. A creer en Jesucristo. En resumen, invocar el nombre del Señor y creer en el Señor significa darse cuenta
que no pueden salvarse a sí mismos y entonces pedir a Dios su ayuda y creer en su ayuda que vino a través en el medio de Jesucristo y en sus obras. Eso es su muerte en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y su resurrección para darnos la vida eterna. Pero ¿cómo termina la escritura de hoy? No es bueno. Algo salió mal. Eso lo sabemos porque vemos el verso 21. Eso es lo que nos dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, lo que Pablo va a hacer aquí es echar un vistazo a lo que pasó. Eso es ver cuál es el problema y qué es lo que salió mal. Eso lo hace, ¿para qué? Para arreglar y reparar lo que salió mal. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Qué salió mal? Para mostrarles cuál fue el problema, Pablo los guía a través de todo el proceso de salvación, paso a paso. Vemos el verso 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para ser salvo, necesitan invocar el nombre del Señor. Como ya te dije, eso es pedir a Jesús su ayuda para ser salvo. El verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y para invocar a Jesús primero necesitan ¿qué? Creer en Jesús. El verso 14, sigamos leyendo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y para creer en Jesús necesitan oír sobre él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y para oír acerca de Jesús necesitan que alguien les predique el Evangelio. Y por último, el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y para que alguien les predique, esta persona tiene que recibir el mensaje y ser enviada de Dios. Lo que aparece en todas estas preguntas es ¿cómo? ¿Cómo pueden ser salvos? ¿Cómo pueden invocar? ¿Cómo pueden creer? ¿Cómo pueden oír? ¿Cómo pueden predicar? Lo que eso significa es que hay un proceso a seguir. Necesitas algo primero para tomar el siguiente paso. Es como una reacción en cadena. Aquí Pablo quiere que vean esta cadena y averiguar dónde está el problema. ¿Cómo se salva una persona? Repasemos lo que Pablo nos ha enseñado aquí, paso a paso. Primero, Dios envía a alguien. Segundo, esa persona predica el Evangelio. Tercero, la gente oye el Evangelio. Cuarto, la gente cree en el Evangelio. Y en el quinto paso, la gente invoca a Jesús para que les ayude y salve. Y ahora el último paso, Dios les salva. Esa es la reacción en cadena de salvación. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Qué salió mal? Es como recibir un paquete. Si el paquete que estás esperando nunca llega, quiere saber qué salió mal. Tal vez es la culpa del emisor que se olvidó a enviar el paquete, o tal vez es un error del repartidor que se entregó el paquete a la dirección equivocada, o es la culpa del receptor que ha anotado una dirección equivocada o se fue de casa de vacaciones. Así que, ¿cuál fue el problema? ¿Qué salió mal? ¿Fue Dios que olvidó enviarles a alguien para predicar el Evangelio? No, claro que no. Quizás los mensajeros no predicaron el Evangelio. Eso es no. La Biblia dice que ellos han hecho un buen trabajo, que sus trabajos han sido hermosos. El verso 15,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Para probar su punto, Pablo elige a 3 personas muy famosas del Antiguo Testamento. Vemos en el verso 16. Pues Isaías dice, verso 20 una vez más, Isaías dice resueltamente. El verso 19, primeramente Moisés dice. Y el verso 18 es el Salmo 19 que fue escrito por David. Así que vemos una persona que representa la ley, eso es Moisés, y una persona que representa los profetas, eso es Isaías, y otra persona representando los salmos, eso es David. Juntos el Antiguo Testamento. Ellos son los testigos que testifican que el Evangelio ha sido predicado a los israelitas a través del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dicen en el Antiguo Testamento? El verso 16, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El verso 18, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Es que son inocentes, que hicieron su trabajo a anunciar el Evangelio. No es su culpa. Y también vemos en el verso 19, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Incluso tratando de provocarlos a celos y hacerlos enojar con la salvación de los gentiles. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. No importaba lo que hayan hecho. Los israelitas no aceptaron el Evangelio y se negaron a creer en Jesucristo como su Salvador y Señor. Hemos visto algo similar que Pablo ha dicho en el Nuevo Testamento. Vemos en Hechos 18:6, eso es cuando los judíos se negaron a creer en el Evangelio e insultaron a Pablo. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. También vemos en Hechos 20. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que le está diciendo Pablo aquí es que eres inocente porque hizo todo lo que Dios le mandó a hacer y ha proclamado todo lo que tenía que anunciar, el Evangelio. Así nos deja claro que no hay ningún problema con Dios y los mensajeros, los profetas, con el mensaje. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene la culpa? El verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Quiénes son los que no obedecieron al Evangelio? Las personas que están escuchando el Evangelio. En este caso, los israelitas, que se negaron a creer en Jesucristo. Podemos imaginarlo como Pablo está señalando con el dedo hacia ellos y diciéndoles, tú eres el problema, no culpes a otros, es tu culpa. Y te digo, eso no es muy agradable. Si no es muy agradable, ¿por qué lo hace Pablo? Te digo, no solamente para hacerlo sentir mal y hacerlo sentir culpable, sino es para que se den cuenta de que ellos son el problema y dejen de culpar a los demás, para que cambien su actitud y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para ser salvos.
Pablo hace todo esto porque él los ama realmente y se preocupa por ellos. Eso lo vemos en el comienzo del capítulo 9 y también en el comienzo del capítulo 10. Romanos 9, verso 1 a 4. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas. También vemos en Romanos capítulo 1, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo creo que él se siente así porque él siente lo que Dios siente. Pablo tiene el corazón de Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, así es como Dios se siente por ti. Él te ama y quiere salvarte. Si usted está escuchando este sermón esta mañana y todavía ya no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es una invitación de Dios para usted. Esta es tu oportunidad. Como nos ha dicho Pablo en el verso 21, todo el día extendí mis manos. Dios está extendiendo sus manos para recibirte. Jesús estuvo esperándote todo el día. Hoy es el día para tomar esta decisión importante. Creer en Jesús, Cristo, como tu Salvador. Él te salvará, te dará la vida eterna en el cielo y perdonará todos tus pecados. Hoy es el día para tomar esta decisión importante. Y para los que ya han aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, te hago una pregunta hoy. ¿Cómo te sientes cuando escuchas el Evangelio? Si has perdido la emoción, si el Evangelio es solo una información que no hace nada en tu corazón y en tu vida, si no estás creciendo espiritualmente, si sigues viviendo en pecado, recuerdes lo que Pablo nos dice en la escritura de hoy. Tú eres el problema. Tú tienes que cambiar. Como te dije antes, no es su intención hacerte sentir mal y culpable. Pero dice esta palabra duras porque él ya sabe que es fácil culpar a otros y quejar acerca de tus situaciones. Especialmente hoy en día, por la pandemia. Algunos dirán, estoy estresado, tengo demasiado trabajo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo y energía para leer la Biblia y orar a Dios. Y para algunos, no tengo trabajo, necesito dinero. No siento la presencia de Dios en mi vida en esta temporada. O mi esposo y mis padres no son cristianos, así que es difícil orar en la casa. Ya sé, y me siento mal por ti, pero hágase esta pregunta. ¿Piensas que Dios no sabe lo que te está pasando? ¿Piensas que de repente Dios ha perdido el control? ¿O ya no se preocupa por ti? Entonces, te digo, hay lección que aprender en todas las situaciones y con todas las personas. Que debemos crecer espiritualmente y amar a Dios en todas las situaciones. Es algo que tenemos que aprender. Si has perdido la emoción y el Evangelio no hace nada en tu corazón y en tu vida, y si no estás creciendo espiritualmente, debemos dejar de culpar a los demás y debemos dejar de quejarse sobre nuestras situaciones. Yo tengo que cambiar,
Tú tienes que cambiar. Piénsalo. ¿Qué te está diciendo Dios a cambiar a través de la escritura de hoy? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu invitación esta mañana. Y dejarnos ver que nosotros somos el problema. Vuelve a encender nuestras pasiones por el Evangelio y así vivir esta vida en Cristo para ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Me envuelvo en tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada más, que lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame al principio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que vas a ser. Llévame al principio, abro mi corazón a ti. Me envuelve a tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará.
ese momento oremos juntos. Pensemos en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está llamando en ese momento al arrepentimiento. Así que en ese momento cantemos esa canción con todo nuestro corazón para restaurar el primer amor que tuvimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que cantemos esta canción con todos nuestros corazones. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, cante, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Mueve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Vuelve ese momento santo y no me quiero ir. Y busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Señor, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, Señor, por todo lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdenos a recordar quién eres, tu Dios, y tu gran obra para salvarnos de nuestros pecados. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. A que Dios te bendiga. Te vemos el próximo domingo. Adiós.